Lo que probamos la vez pasada, o lo único, sí, lo único que probamos la vez pasada, fue un teorema que decía que si f es n más un veces derivable, n más un veces derivable alrededor de A, en un intervalo que contiene A, entonces, para todo x que pertenece a ese intervalo, existe un valor de psi entre A y x, tal que f de x yo lo puedo escribir como f de A más f' de A por x menos A más f2' de A por x menos A al cuadrado entre 2 más f3' de A entre 3 factorial x menos A a la 3 y así hasta la enésima derivada en A entre n factorial x menos A a la n más un término de error que es la n más unésima derivada evaluada en ese punto psi que existe, n más 1 factorial x menos A a la n más 1. Y a esto es a lo que le llamábamos el Rn. Básicamente lo que dice eso es que la función se puede aproximar por este polinomio. Esto es lo que llamamos el polinomio de Taylor de orden n, alrededor de A, y un término ahí de error, que es la n más unésima derivada en un punto que no sabemos quién es, pero multiplicado por un polinomio también. Ok, entonces la idea es que esto tiene utilidad cuando este residuo tiende a cero, cuando esto es algo muy pequeño, porque en ese caso podríamos aproximar la función por medio de un polinomio. Entonces, consideremos ahora ese residuo. Consideremos, se llama el resto o el residuo, que es esta función, Rn de x es igual a fn más 1 de x entre n más 1 factorial por x menos a la n más 1. Entonces, tenemos dos opciones. Bueno, primero, si la derivada es acotada alrededor de A, por ejemplo, si esta cosa fuera continua, si fuera continua en A, entonces es acotada alrededor de A. Si es acotada, entonces yo puedo, esa parte que tiene solamente la derivada de ese punto, yo puedo decir que entonces existe un intervalo i. Bueno, voy a poner si existe delta mayor que 0 y m mayor que 0, tal que la n más unésima derivada evaluada en y es menor o igual que m para todo y que pertenece al intervalo a menos delta a más delta. Eso significa ser acotado alrededor de A, que para los puntos que están cerca de A, la derivada está acotada. ¿Ok? Entonces, con eso, el valor absoluto de Rn de x
va a estar acotado por la constante n más 1 factorial x menos a la n más 1. Porque estaríamos acotando, perdón, aquí no es x, aquí es ese punto extraño. Ok, esto en el intervalo a menos delta, a más delta. Porque si x está en este intervalo, entonces el sí, que está entre x y a, también está en este intervalo. Pero como yo quiero ver las cosas cerca de a, me interesa lo que pasa cerca de a. Entonces vean que como se tiene eso, entonces el límite, cuando x tiende a de Rnx, es igual a 0. O hagámoslo así como para aplicar el sándwich. 0 menor o igual que eso, menor o igual que el límite, cuando x tiende a de m entre n más 1 factorial, x menos a la n más 1, y ese límite es 0, ¿verdad? Porque m es una constante fija, esto es un valor fijo, y esto es esto también esto tiende a 0, ¿verdad? Cuando x tiende a. Ok, entonces eso quiere decir que el límite cuando x tiende a del residuo es igual a 0. ¿Ok? Entonces, si la derivada fuera acotada, si la n más 1 derivada fuera acotada, ese residuo tiende a 0 cuando x tiende a a. Ahora, esto quizá no es tan útil por el hecho de que si la idea es aproximar f de x, tendría de alguna forma que saber cuánto vale la función en a en un punto cercano, ¿verdad? Entonces, si la función tiene un valor conocido en un punto cercano, esto es útil, como los ejemplos que trabajamos. Pero también se puede hacer lo siguiente. Por otro lado, para x y a fijos, si la derivada es acotada, en un intervalo que contiene a x y a, tenemos, bueno, tenemos lo mismo. Rn de x es menor o igual que alguna constante, n más 1 factorial, x menos a la n más 1. ¿Ok? Y eso es menor o igual que 0. Ahora, uno puede ver si x y y están fijos, el límite cuando n tiende a infinito de Rn de x es menor o igual al límite cuando n tiende a infinito de m entre n más 1 factorial, x menos a la n más 1, y ese límite también es 0. Aquí, bueno, aquí el problema es que aquí hay n arriba y n abajo. Entonces, una forma de probar ese límite es bueno, pueden separar en un producto de cosas, o también pueden aplicar logaritmo y de ahí les sale cómo se prueba este límite. Que algo a la n entre n factorial va para 0. Creo que yo lo había puesto en los ejercicios, me parece.
Ok, entonces, esto es un poco más útil porque dice que si yo tiro el límite cuando n tiende a infinito, el residuo también va para cero, siempre y cuando la derivada esta sea acotada, que es el único problema. Eso quiere decir que como este límite es cero, yo puedo elegir un n suficientemente grande para que esto sea tan pequeño como yo quiera. Y este error me dice cuántos decimales tiene de aproximación. O sea, el resumen de todo eso es decir, si esta derivada es acotada, se pueden obtener, se pueden obtener mejores aproximaciones, mejores aproximaciones si x está cerca de a o si n es suficientemente grande. ¿Ok? Usualmente cuando se hacen en aplicaciones, cuestiones de aproximaciones, si el residuo, por ejemplo, es menor o igual que 0.5 por 10 a la menos m, entonces la aproximación de f de x por su polinomio tiene al menos m decimales de precisión. ¿Ok? Entonces usualmente se toma así. Por ejemplo, sea, esto es un número como estándar, eso es lo que se hace como a la hora de programar las cosas. Uno pide calcular los términos que uno quiera y que pare cuando el residuo sea menor que esto. Este, entonces, con estos uno se asegura que la aproximación tiene m decimales de aproximación, ¿verdad? Porque x sería, Rnx sería menor estricto que 1 entre 10 a la m, o sea que sería un 1 con m ceros. Entonces, de ahí se asegura que hay m decimales de aproximación. Entonces, un ejemplo que ya teníamos. Ejemplo, aproximar seno de 1 con 3 decimales, con 3 decimales de precisión. Para eso, bueno, nosotros habíamos hecho ese ejemplo y lo aproximamos por pi tercios, ¿verdad? Que pi tercios estaba cerca de 1. Entonces, f de x es la función seno de x, f' de x es igual a coseno de x, f2' de x es igual a menos seno de x, f3' de x es igual a menos coseno de x, y la cuarta derivada vuelve a ser seno de x y se repite todo. ¿Qué quiere decir eso? Vean que en general, no importa cuál sea la derivada, f a la k de x está acotada por 1 para todo x que pertenece a R. Entonces, si nosotros le aplicamos la fórmula de Taylor a, a la función seno o a la función coseno,
las derivadas siempre van a estar acotadas por 1. Entonces van a cumplir esto que dice arriba, van a cumplir que el límite tiende, cuando x tiende a 0 y que el límite cuando n tiende a infinito también es 0. Ok, entonces, ¿qué es el residuo? El residuo en 1 va a ser la n más unésima derivada evaluada en cierto punto, n más 1 factorial, 1 menos pi tercios a la n más 1 para algún sí que pertenece al intervalo de 1 a pi tercios. Ok, entonces el teorema me garantiza que el residuo es este, ¿verdad? Ahora, esa función es n veces derivable. F es n más 1 veces derivable. Para todo n. Entonces, este residuo yo lo puedo hacer con cualquier cantidad de derivadas. Ok, ahora uno lo que hace es usualmente acotar cuánto es eso. Ese residuo es menor o igual que la n más unésima derivada evaluada en sí, 1 menos pi tercios a la n más 1, entre n más 1 factorial. Esto es menor o igual, así como para hacer una cota grande. Esto, o sea, yo lo puedo hacer menor que 1. Eso es menor que 1, porque es un número menor que 1 elevado a la n más 1. Entonces, así como para acotarlo lo más burdamente posible, sería eso. Esto es menor o igual que 1 por lo que ya vimos. Entonces, toda esa cosa es menor o igual que 1 entre n más 1 factorial. Entonces, quiero encontrar n tal que 1 entre n más 1 factorial es menor o igual que 0.5 por 10 a la menos, ¿cuántos decimales dije? 3 por 10 a la menos 3. Ok, entonces, aquí, bueno, ya aquí toca como buscar un poco, ¿verdad? Porque o sea, esto es 1 entre, 1 entre 5000. Entonces uno quiere más bien que n factorial, o sea, uno quiere más bien que n más 1 factorial sea más grande que 5000. Y si uno se pone a calcular, por ejemplo, uno encuentra que para n igual 6, bueno, para n igual 5, este, 5 más 1 factorial es igual a 6 factorial, y eso es 720 o algo así, creo. No, 5, bueno, es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. No sé si ese es el que sirve. Bueno, ese no sirve, ese es 720. Y para n igual 6, 6 más 1 factorial es igual a 7 factorial, y eso es igual a 5040. Entonces, ese n nos sirve. Entonces, eso quiere decir que para n igual 6, el término de error
es menor o igual que el término de error evaluado en 1 es menor o igual que 1 entre 5040 y esto es menor o igual que 0.5 por 10 a la menos 3. Entonces con eso uno se garantiza que tiene 3 decimales de precisión. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo aproximo con un polinomio de grado 6, me genera esos signos de precisión, esos decimales de precisión. Entonces recuerden que yo lo que quiero es f de x. Bueno, polinomio de grado 6 es f de x es igual a f de a más f' de a por x menos a más f2' de a entre 2 factorial por x menos a al cuadrado más f3' de a entre 3 factorial x menos a la 3 más f4 de a entre 4 factorial x menos a la 4 más f5 de a entre 5 factorial x menos a la 5 más f6 de a entre 6 factorial x menos a la 6. Voy a ponerlo así aproximadamente. Entonces, esa aproximación por el cálculo que hice aquí me va a dar al menos 3 decimales de precisión. Aquí estoy utilizando desigualdades muy grandes, ¿verdad? Porque esto es muy pequeñito. Esto es 0.14 a la n más 1, ¿verdad? Entonces esto es mucho más pequeño que 1. Aquí estoy acotándolo por 1 porque es lo más fácil, ¿verdad? Pero en realidad esta cota para n igual 6 en realidad va a tener muchos más decimales de precisión que lo que estoy calculando aquí. Esto es un al menos, ¿verdad? O sea, estoy diciendo que eso está acotado por esto, entonces al menos me garantizo 3. Pero esta cosa es como 0.14 a la n más 1, entonces esta cosa va a ser muy grande también y eso va a aportar también a los decimales de precisión. Ahí simplemente estoy acotando por algo grande porque o sea, ya ponerse a calcular cuánto es 0.14 a la n ya es más trabajo. Pero aquí entonces, pues uno calcula las cosas, ¿verdad? Uno lo que quiere es seno de 1, es aproximadamente, estamos aproximando con pitercios, seno de pitercios más coseno de pitercios, 1 menos pitercios, más f2' de a sería menos seno de pitercios entre 2, 1 menos pitercios a la 2, más la siguiente derivada sería menos coseno de pitercios, 3 factorial es 6, 1 menos pitercios a la 3, más la cuarta derivada se repite, entonces es seno de pitercios, 4 factorial es 24, 1 menos pitercios a la 4, más, aquí la derivada sería coseno de pitercios, 5 factorial es 120, 1 menos pitercios a la 2, más, y la última derivada sería otra vez menos seno, 6 factorial es 720, entre 1 menos pi tercios a la 6. No sé por qué puse un 2 aquí, si era 5. Ok, luego uno puede sustituir quiénes son las cosas. Seno de pi tercios es raíz de 3 entre 2, raíz de 3 entre 2, más un medio, 1 menos pi tercios, menos raíz de 3 entre 4, 1 menos pi tercios a la 2. Aquí sería menos un medio, bueno, un doceavo. 1 menos pi tercios a la 3, más raíz de 3 entre 48, 1 menos pi tercios a la 4, más 1 entre 240,
1 menos pi tercios a la 5. Y no me computó menos raíz de 3 entre 1440. 1 menos pi tercios a la 6. Entonces, eso es una aproximación del valor seno de 1 que tiene al menos este, que tiene al menos 3 decimales de aproximación. Y fijo va a tener mucho más porque es un polinomio demasiado grande. ¿Ok? Entonces, bueno, de hecho, con ese polinomio vamos a ver una cosa. De hecho, si yo considerara aquí el hecho de que esto es 0.15 a la n más 1, si yo lo elevo a la 7, más bien, vamos a ver, sería 0.15, digamos, elevado a la 7. De hecho, el error aquí, o sea, ya considerando esto, que esto es un valor muy pequeño elevado a la 7, me da como 3 por 10 a la menos 10. O sea, eso es como 0.3 por 10 a la menos 9. Entonces, esta cosa más bien tiene 9 decimales de aproximación. Pero aquí utilicé una cota grande, ¿verdad? Esto es un valor muy pequeño. Entonces, aquí más bien, si yo utilizo n igual 6, obtengo como 10 decimales de aproximación. Y de hecho, bueno, de hecho, voy a escribirlo aquí. De hecho, uno puede, vamos a ver, 1 menos pi tercios, o bueno, más bien pi tercios menos 1, escribirle un valor absoluto. Pi tercios menos 1 está acotado por, eso es pi tercios, de hecho es mucho más pequeño todavía. Pi tercios, eso es como 0.14 dividido entre, eso es como 0.03. De hecho, menor estricto que 0.03, porque esto es como 3.14, digamos que está acotado por 3.15, menos 1 sería 0.15, perdón, 0.05. Entonces ya solo esa cosa, 0.05, esto es 5 por 10 a la menos 2, o más bien es 0.5 por 10 a la menos 1. Y ahí solo necesitaría que, bueno, y si lo elevo a la 2, si lo elevo a la 2, eso sería menor que, nunca aprendí a usar notación científica, 0.5 por 0.5 es 0.25, eso es 0.25 por 10 a la menos 2. Y ya con eso solo necesitaría, es decir, si tomo n igual 2, si tomo n igual a 1, entonces, bueno, no, con n igual a 1 no me alcanza porque 2 factorial es 2. Si tomo n igual a, si tomo n igual a 1, solo me queda 1 entre 2 factorial, entonces no me sirve.
si tomo, o sea, si tomo n igual a 1, pi tercios menos 1 a la 2 entre 2 factorial es menor que 0.25 por 10 a la menos 2 entre 2, y eso todavía no me da 0.125 por 10 a la menos 2. Entonces puedo tomar n igual a 3. Si tomo n igual a 3, entonces, perdón, n igual a 2. O sea, recuerden que el residuo tiene n más 1, ¿verdad? Entonces pi tercio menos 1 a la 3 es menor que vamos a ver, sería 0.125 por 10 a la menos 4, y ya eso me alcanza, ¿verdad? Entonces, pi tercios menos 1 a la 3 entre 3 factorial es menor que 0.125 entre 6 por 10 a la menos 4. Eso es igual a eh, vamos a ver, eso es 0.2 por 10 a la menos 5, o bueno, es menor que, es algo, ¿verdad? Es 0. Vamos a ponerlo así mejor. Es menor que 0.21 por 10 a la menos 5. Es decir, si uso n igual 2, obtengo 5 decimales de precisión. Entonces quiere decir que seno de 1 es aproximadamente, o sea, solo necesito en realidad hasta el segundo término. Entonces sería raíz de 3 medios, más un medio, 1 menos pi tercios, menos raíz de 3 cuartos, 1 menos pi tercios al cuadrado. O sea, ya con esa aproximación obtengo 5 decimales de precisión. Entonces hay más que se puede analizar, ¿verdad? Porque tanto si aquí hay doble aproximación porque estoy muy cerca del valor, ¿verdad? Quiero aproximar 1 y pi tercios ya está muy cerca, ¿verdad? Entonces esto es pequeñito. ¿Ok? Entonces, bueno, ese era un ejemplo un poquillo elaborado. Es una aproximación que aquí ya depende de aproximar raíz de 3 y aproximar pi, ¿verdad? Pero digamos que es una aproximación por medio de operaciones algebraicas en lugar de solo trigonométricas. Veamos más ejemplos. Más ejemplos en el caso lineal. Caso lineal me refiero a n igual a 1. El caso lineal, recuerden que se puede escribir como f de x es igual a f de a más f' de a por x menos a más x menos a o pequeña de 1. O sea, eso es una función o pequeña de 1. Recuerden que significa que el límite cuando x tiende a de, no sé si lo escribo así, es decir, si g de x es igual a o de 1, eso lo que quiere decir es que el límite cuando x tiende a de g de x es igual a 0. O sea, o de 1 representa que existe una función aquí que tiende a 0 cuando x tiende a. ¿Ok? Entonces, veamos más ejemplillos en este caso. La exponencial, por ejemplo.
con a igual a 0. Vean que la exponencial es derivable en todo R, ¿verdad? Cuando una función es derivable en todo R, yo puedo hacerlo en todos los números reales. F de 0 es igual a 1. F' de x es igual a la x. F2' de x es igual a la x. Y así, para todo n, la enésima derivada es igual a la x. Entonces, la késima derivada, evaluada en 0, es igual a 1 para todo k. ¿Ok? Entonces, yo puedo escribir e a la x es igual a 1 más x por o de 1 para todo x que pertenece a R. Y aquí es importante decir cuando x tiende a 0. Porque estamos haciendo el desarrollo alrededor de 0. ¿Ok? Eso es en el caso lineal, pero uno puede hacerlo con más, o sea, la exponencial es fácil escribirlo con n términos. Sería 1 más x a la 2 entre 2, más x a la 3 entre 3 factorial, más x a la 4 entre 4 factorial, más x a la n entre n factorial, más x a la n o de 1, cuando x tiende a 0, para todo x que pertenece a R. ¿Por qué? Porque las derivadas, se recuerden que el polinomio son las derivadas en el punto, aquí lo estoy haciendo en 0, y todas las derivadas en el punto valen 1, y aquí sería x menos 0 a la n entre n factorial. Entonces la exponencial es eso. Y eso es una función que tiende a 0 cuando, cuando x tiende a 0. Con el logaritmo, f de x es igual al logaritmo de x. Estamos haciendo el caso de n igual a 1, la exponencial lo hice para n igual en general, pero es porque era fácil hacerlo. Vamos a ver, el logaritmo cumple eso. La derivada es 1 entre x. F evaluado en 1 es 0, logaritmo de 1 es 0. F' evaluada en 1 es 1. Entonces, logaritmo de x es igual a, voy a escribirlo así, f de 1 más f' de 1 por x menos 1 más x menos 1 o de 1. Es decir, logaritmo de x es igual a 0, x menos 1 más x menos 1 o de 1. Cuando x tiende a 1. Ahora, la forma más utilizada de esta expresión, la forma más utilizada es considerando logaritmo de 1 más x, más bien con a igual a 0. Logaritmo de 1 más x con a igual a 0. Entonces, en ese caso, si g de x es igual a logaritmo de 1 más x, o sea, es lo mismo que hace un rato, pero es como haciendo un cambio de variable, una traslación. G' es igual a 1 entre 1 más x, entonces g de 0 es igual a 0, g' de 0 es igual a 1, pero la fórmula de Taylor quedaría logaritmo de 1 más x es igual a 0 más 1 por x menos 0 más x menos 0 de 1. Entonces eso es x más x o de 1 cuando x tiende a 0.
O sea que el logaritmo de 1 más x se puede aproximar por x cuando x tiende a 0. Entonces es como agarrar esta misma fórmula y hacer un cambio, ¿verdad? Cambiar x por 1 más x. ¿Ok? Otro ejemplo, f de x es igual a coseno de x con a igual a 0. Yo sé que f' de x es igual a menos seno de x. Entonces, f de 0 es igual a 1. F' de 0 es igual a 0. Entonces, coseno de x es f de 0 más f' de 0 por x menos 0 más x menos 0 o de 1. Y eso es igual a 1 más, el segundo término me daría 0 por esto de acá. Entonces me queda más x o de 1. Cuando x tiende a 0. Ahora, eso se puede utilizar para calcular límites. Luego lo hacemos más a fondo, pero por ejemplo yo puedo calcular el límite cuando x tiende a 0 de a la x menos 1 entre 3 logaritmo de 1 más x menos x, por ejemplo. Se ve un poco extraño, pero yo puedo escribir las funciones con base en su desarrollo de Taylor. Ese es el límite cuando x tiende a 0. E a la x ya vimos que es 1 más x o de 1 menos 1 entre, aquí me queda 3 veces, el logaritmo de 1 más x vimos que era x más x o de 1 menos x. Entonces eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de x más x o de 1 y abajo me queda 2x más 3x o de 1. Entonces eso es igual al límite cuando x tiende a 0. Aquí puedo sacar un x, 1 más o de 1, entre x, 2 más 3 o de 1. Entonces eso es el límite cuando x tiende a 0, de 1 más o de 1, entre 2 más 3 o de 1. Y o de 1 eran funciones que tienden a 0 cuando x tiende a 0. Entonces, esto es una función que tiende a 0, esto es una función que tiende a 0. Eso es igual, entonces el límite es igual a 1/2, porque estas cosas tienden a 0. Entonces, esa es una aplicación que se les puede dar a expresar una función por medio del polinomio Taylor, que es el cálculo de límites. Entonces, hay muchos límites, que eso es una función extraña, ¿verdad? Es un exponencial mezclado con un logaritmo, pero aún así yo puedo calcular este límite, aunque parezca raro, utilizando el desarrollo de Taylor. Y me da un número bonito, que es un medio. Profe, Ajá. ¿por qué es que nosotros cambiamos lo del logaritmo por lo de x más x o pequeña de 1? Eso es este ejemplo. Si yo considero la función g de x es igual al logaritmo 1 más x y le hago el desarrollo de Taylor, me queda, Ok, esta es ok. la fórmula que queda. Ok. Ok, no sé si hay alguna otra consulta. Ok, hagamos un receso corto acá, volvemos en 10 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el desarrollo de Taylor para algunas funciones básicas.
¿Ok? Entonces, voy a empezar con el logaritmo. F de x es igual al logaritmo de x alrededor de a igual a 1. Uno puede ver, o sea, el logaritmo de x es derivable, por ejemplo, en el intervalo desde 0 hasta más infinito. Ok, entonces el logaritmo es derivable en este intervalo, que es un intervalo gigante alrededor de 1. Pero la fórmula entonces va a servir, es, voy a escribirlo así, n veces para todo n. O sea, yo lo puedo derivar n veces para todo n en este intervalo, entonces la fórmula de Taylor sirve para todo x en este intervalo. Entonces, bueno, lo primero es ver cómo se comportan las derivadas. F' de x es igual a 1 entre x. F2' de x es igual a menos 1 entre x cuadrado. F3' de x es igual a 2 entre x a la 3. La cuarta derivada. Esto es 2 por x a la menos 3. Entonces aquí va a quedar menos 2 por 3, x a la 4. Para ir viendo el patrón nada más, la quinta derivada es igual a 2 por 3 por 4 por x a la 5. ¿Por qué? Porque cada vez tengo, o sea, yo tengo x, aquí es x a la menos 1, entonces la derivada es menos 1 por x a la menos 2. Luego aquí sería menos 1 por menos 2 por x a la menos 3. Entonces vean que como voy bajando un signo negativo, un exponente negativo en cada paso, voy alternando signos. Entonces vean que hay un patrón que se repite y uno puede probar por inducción que la derivada enésima en x es, vamos a ver nada más la cuestión de los signos. Porque, por ejemplo, la primera derivada es positiva, la segunda derivada es negativa, tercera positiva, cuarta negativa. Es decir, los exponentes, las derivadas pares son negativas y las derivadas impares son positivas. Eso se puede escribir de esta forma. La enésima derivada es menos 1 a la n menos 1, ¿verdad? Así, si n es par, aquí queda negativo, y si n es impar, aquí queda positivo. Aquí se puede poner n menos 1 o n más 1. Ahora sí, lo que queda arriba, por ejemplo, en la segunda derivada queda un 1, en la tercera queda un 2, en la cuarta queda 2 por 3, en la quinta queda 2 por 3 por 4. Vean que esto es factorial, ¿verdad? Entonces, en 5 queda hasta 4. Es decir, que en n quedaría hasta n menos 1 factorial entre x a la n. ¿Ok? Entonces vean que Fn en 1 es igual a menos 1 a la n menos 1 entre n menos 1 factorial. Por n menos 1 factorial. Es decir, si yo evalúo en 1, aquí me queda un 1. ¿Ok? ¿Cuáles son los coeficientes de Taylor? Los coeficientes del polinomio Taylor es eso entre n factorial. Entonces eso sería menos 1 a la n menos 1, n menos 1 factorial entre n factorial
Y n-1 factorial y n factorial, aquí es el producto hasta n-1, aquí es el producto hasta n. Entonces, esto es casi lo mismo, aquí hay un n de más. Entonces, eso es -1 a la n-1 entre n. Entonces, estos son los coeficientes del polinomio de Taylor. Es decir, yo puedo escribir, si el logaritmo de x va a ser lo siguiente, el logaritmo de x va a ser bueno, algo importante es que f de 1 es 0. Pero entonces el logaritmo va a ser f de 1 más f' de 1 por x menos 1 más f2' de 1 por x menos 1 a la 2 entre 2 factorial más, y así hasta fn en 1 entre n factorial x menos 1 a la n más un residuo, ¿ok? Y tenemos una fórmula para estos coeficientes, para todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, puedo escribirlo de esta forma. Bueno, f de 1, este es 0. Aquí me va a quedar con n igual a 1. Bueno, me va a quedar así, x menos 1 menos x menos 1 a la 2 entre 2 más x menos 1 a la 3 entre 3 menos x menos 1 a la 4 entre 4 más, y así sucesivamente hasta menos 1 a la n menos 1, x menos 1 a la n entre n más un residuo. Entonces, de nuevo, aquí lo que estoy sustituyendo es quiénes son estos coeficientes. Los coeficientes son fn entre n factorial, ¿verdad? Aquí el fn solo ya incluía un factorial, entonces se cancelan los factoriales y queda solamente un n. Entonces, por ejemplo, los coeficientes van a ser 1 menos un medio, más un tercio, menos un cuarto, más un quinto, más un quinto, menos un sexto, etc. Y de hecho, aquí yo puedo sacar explícitamente quién es el residuo. Porque el residuo es simplemente la siguiente derivada. Entonces, el residuo es la n más unésima derivada evaluada en un punto psi entre n más 1 factorial por x menos 1 a la n más 1. Y yo ya tengo la forma de la derivada, ¿verdad? O sea, sería esto, la derivada está aquí, perdón. Entonces sería más o menos lo siguiente, sería si yo lo evalúo en n más 1, sí, en n más 1, entonces me va a quedar algo como, o sea, sería continuar el patrón, nada más que evaluando, en lugar de evaluar sería así, sería menos 1 a la n entre psi a la n más 1 por n más 1, x menos 1 a la n más 1. O sea, es sustituir aquí, hacerlo en n más 1, aquí me quedaría un psi a la n más 1, todos estos n menos 1 cambian a n, entonces, bueno, así quedaría el residuo. Entonces, esa es la forma particular del residuo. Y vean que sí, este sí se supone que está cerca, si uno lo toma cerca de 1, uno puede hacer que sea acotado inferiormente para poder controlar el residuo. Es decir, esto es una función que es continua en 1, entonces uno lo puede acotar. Entonces el límite cuando x tiende a 1 es 0 y el límite cuando n tiende a infinito también es 0.
Pero esa es la fórmula del logaritmo. Otra forma de escribirlo es logaritmo de x, perdón, logaritmo de 1 más x. O sea, en lugar de usar x, usar 1 más x. Entonces, uno lo puede escribir como x menos x a la 2 entre 2 más x a la 3 entre 3 menos x a la 4 entre 4 más, y así sucesivamente, hasta menos 1 a la n menos 1, x a la n entre n más un residuo. Donde el residuo es menos 1 a la n, x a la n más 1, entre n más 1, sí a la n más 1. Ok, entonces aplicando eso mismo, pero o sea, es como trasladar ¿verdad? Porque el logaritmo de las derivadas son las mismas. Entonces, en lugar de aplicarlo a x, lo aplico 1 más x. Así ya no me quedan tantos x menos 1. Y esta es usualmente la forma que más se usa para cálculo de límites y otras aplicaciones. La exponencial ya la habíamos visto. F de x es igual a e a la x. Alrededor de a igual 0. Yo sé que, bueno, ya hemos visto que la késima derivada en x es igual a e a la x para todo k que pertenece a n y para todo x que pertenece a r. Entonces, la késima derivada evaluada en 0 es igual a 1 para todo k que pertenece a n. Entonces, la késima derivada entre k factorial en 0 es igual a 1 entre k factorial para todo k que pertenece a n. La késima derivada entre k factorial son los coeficientes del polinomio Taylor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que e a la x es igual a 1 más x entre 1 factorial más x a la 2 entre 2 factorial más x a la 3 entre 3 factorial así hasta x a la n entre n factorial más un residuo. Y eso se puede hacer para todo x que pertenece a R, porque la exponencial es derivable en todos los números reales. Eso se puede escribir, se puede abreviar en forma de suma. Eso es la suma desde k igual 0 hasta n de x a la k entre k factorial más cierto residuo. Y uno puede sacar el residuo en forma explícita, porque el residuo es la n más unésima derivada, pero todas las derivadas son e a la algo, n más 1 factorial, x a la n más 1, donde sí está entre 0 y x. Ok, entonces este es el desarrollo de la exponencial. Veamos de las trigonométricas. F de x es igual a seno de x alrededor de a igual a 0. Ya, bueno, ya sabemos cuáles son las derivadas. Las derivadas son f' de x es igual a coseno de x, f2' de x es igual a menos seno de x, f3' de x es igual a menos coseno de x,
f4 de x es igual a seno de x y se repite. Si evaluamos en 0, f de 0 es igual a 0, f' de 0 es igual a 1, f2' de 0 es igual a 0, f3' de 0 es igual a menos 1, f4 de 0 vuelve a ser 0 y se repite, ¿verdad? Entonces vean que todos los que son impares, perdón, más bien todos los que son pares dan 0 las derivadas y las que son impares dan 1 o menos 1. Eso uno lo puede escribir de la siguiente forma. O sea, uno puede decir que las derivadas pares en 0 dan 0. Las impares a veces dan 1 y a veces dan menos 1. Eso uno lo puede escribir así. Si es de la forma 4k más 1, me da 1. Y si es de la forma 4k más 3, me da menos 1. Porque aquí los patrones, el patrón se repite de 4 en 4, ¿verdad? Entonces, la primera derivada me da 1, luego va a ser la quinta la que da 1, luego va a ser la novena, etcétera. Los que son de la forma 4k más 1, y luego el 4k más 3, todos me van a dar menos 1. ¿Ok? Entonces, quiere decir que los signos van alternando, ¿verdad? O sea, las derivadas van a ser 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, y así sucesivamente. Entonces, uno puede decir que el seno de x va a ser x menos x a la 3 entre 3 factorial, más x a la 5 entre 5 factorial, menos x a la 7 entre 7 factorial, más x a la 9 entre 9 factorial, menos x a la 11 entre 11 factorial, y así sucesivamente hasta el último término, que hay que ver cómo se saca. Eh, ya sabemos que sobreviven solamente los pares, los impares. ¿Ok? Y los signos van alternando. Nada más hay que ver, por ejemplo, cuál signo corresponde a este número impar. Entonces, el 3 tiene negativo, el 5 tiene positivo. Vamos a ver, el 3 es, el 3, si yo pongo 2n más 1, el 3 corresponde a n igual a 1. El 5 corresponde a n igual a 2. El 7 corresponde a n igual a 3. Entonces aquí es menos 1 a la n. Más cierto residuo más cierto residuo, voy a ponerlo así, R2n más 1 de x, donde ese residuo va a ser la derivada 2n más 2, o sea, voy a escribirlo así, menos 1, n más 1, vamos a ver cómo lo escribo bien. Bueno, antes de eso, por ejemplo, note que por ejemplo,
el desarrollo de orden 7 es el mismo, no el desarrollo, sino el polinomio. El polinomio de orden 7 es el mismo que el polinomio de orden 8. Por poner un ejemplo, es decir, si yo decido hacer esto hasta 7, me da lo mismo que hacerlo hasta 8, porque en 8 vale 0, ¿verdad? Entonces, en 7 y 8 es lo mismo. Y en general, P sub 2n más 1 de x es igual a P sub 2n más 2 de x. Es decir, si yo hago un polinomio en grado impar, el número siguiente van a ser el mismo polinomio porque los coeficientes son 0. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo usar R2n más 1 o R2n más 2. Es decir, el residuo aquí, por ejemplo, si yo lo hago hasta grado 7, yo puedo usar R sub 7 o puedo usar R sub 8, porque el de 8 va a ser el mismo. Entonces, ¿cuál es la forma de esos residuos? R2n más 1 es igual a menos 1 a la n más 1. Ahora, cuando es las derivadas pares, siempre son senos, ¿verdad? La derivada 2 es un seno, la derivada 4 es un seno. Este menos 1 incluye el signo, entonces las derivadas pares siempre van a ser senos. Entonces aquí es seno de psi entre 2n más 2 factorial x a la 2n más 2 con psi entre 0 y x, o puedo usar el residuo 2n más 2. El residuo 2n más 2 es menos 1 a la n más 1 las derivadas impares son cosenos, entonces aquí sería 2n más 3 factorial x a la 2n más 3 con un valor entre 0 y x. Esto depende de la conveniencia. O sea, si me sirve más, por ejemplo, si utilizo este residuo, puede que obtenga una mejor aproximación que si obtengo esto, por el hecho de que el 2n más 3 factorial es mucho más grande que el 2n más 2 factorial. Entonces, así es como se calcula el residuo en ese caso. O sea, se puede usar uno o el otro. Con la función coseno, también alrededor de 0, el proceso es similar. El proceso es similar porque con la función coseno es como empezar de aquí, más bien. O sea, como uno empieza de aquí, esta sería la función, o sea, se está como corriendo uno, ¿verdad? Entonces los impares, el papel que cumplen los impares aquí, lo cumplen los pares acá. Pero el proceso es similar y uno puede obtener que coseno de x es igual a 1 menos x a la 2 entre 2 factorial más x a la 4 entre 4 factorial menos x a la 6 entre 6 factorial
más, en el caso del coseno solamente sobreviven los pares, entre 2n factorial, más un residuo donde ese residuo es menos 1 a la n más 1, seno de psi, entre 2n más 2 factorial, x a la 2n más 2, con un psi entre 0 y x. Y aquí es similar a lo que escribí anteriormente. Nota, el polinomio de grado 2n es igual al polinomio de grado 2n más 1. Es decir, si yo hago el polinomio de grado 4, es lo mismo que hacer el polinomio de grado 5, porque el término 5 es 0. Entonces puedo usar el siguiente, R2n más 1 de x, que sería igual a menos 1 a la n más 1 también, pero aquí sería coseno de algo, entre 2n más 3 factorial, x a la 2n más 3, con ese algo entre 0 y x. Luego vamos a ver ejemplos donde utilizamos esto, pero al final de cuentas uno va a utilizar un grado en específico. Ok, entonces tenemos varias fórmulas. Vamos a sacar un par más. Esta función f de x es igual a 1 entre 1 menos x alrededor de 0. Vean que esa función f es infinitamente derivable. Por ejemplo, o sea, el único problema ahí es 1. Entonces puedo poner que menos 1, 1. ¿Por qué? Porque cada vez que derivo, aplico regla del cociente y me va a salir puro, o sea, siempre en el denominador me va a quedar 1 menos x, 1 menos x al cuadrado, 1 menos x a la 4, etcétera. O sea, en el denominador nunca me va a salir otra cosa que no sea 1 menos x a la algo. Porque cada vez sería aplicar regla del cociente cada vez, y cada vez que aplico regla del cociente, en el denominador siempre queda 1 menos x a la algo, o queda el denominador al cuadrado. Entonces, o sea, veamos el cálculo. F' de x es igual a 1 entre 1 menos x al cuadrado. Eso utilizando regla de la cadena. La segunda derivada, o sea, para ver cómo se calcula la segunda derivada, esto es derivar 1 menos x a la menos 2. Entonces la derivada de eso es menos 2, 1 menos x, por la derivada de 1 menos x. Perdón, 1 menos x a la menos 3 por la derivada de 1 menos x. Entonces eso es igual a menos 2 por menos 1 por 1 menos x a la menos 3. O sea, eso es 2 entre 1 menos x a la 3. Tercera derivada. Básicamente esto es 2 por 1 menos x a la menos 3 bajo el menos 3 y a la hora de derivarlo de adentro sale otro menos 1. Entonces queda 2 por 3, 1 menos x a la 4.
Y bueno, ahí sigue el patrón, ¿verdad? F cuarta de X va a ser 2 por 3 por 4 entre 1 menos X a la 5. Entonces uno puede ver que el patrón es que la derivada enésima, uno puede probar por inducción, es arriba me va a quedar n factorial entre 1 menos X a la n más 1. ¿Ok? Entonces, la derivada enésima en 0 es simplemente n factorial. Eso lo que quiere decir es que la derivada enésima entre n factorial, la derivada enésima en 0 entre n factorial es n factorial entre n factorial y eso es igual a 1. Es decir, los coeficientes del polinomio son todos 1. Por eso esta función que es un poco extraña, o sea, ¿para qué hacerla? Es porque el desarrollo de Taylor va a ser muy fácil. Los coeficientes son solo 1. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que f de x es igual a 1 más 1 por x, más 1 por x a la 2, más 1 por x a la 3, más 1 por x a la n, más cierto residuo. Es decir, 1 entre 1 menos x es 1 más x a la 2, más x a la 3, más x a la n, más un residuo, el residuo, y el residuo se puede calcular porque ya tenemos una forma explícita para la enésima derivada. Ese residuo va a ser 1 entre 1 menos psi a la n más 1, x a la n más 1, con psi entre 0 y x. Entonces, el desarrollo de Taylor de la función es este de acá. ¿Ok? Entonces es un polinomio un poquillo fácil. Vamos a ver. ¿Qué más? Una nota que ya les mencioné. Nota. Si la n más unésima derivada es continua en A, entonces este valor entre A y X implica que esto tiende a A cuando X tiende a A. Entonces, la n más unésima derivada en sí converge a la n más unésima derivada en A. O sea, si eso es continuo en A, esto es simplemente la definición de continuidad. Por lo tanto, el límite cuando X tiende a A del residuo es igual al límite cuando X tiende a A de la derivada de f, eso, entre n más 1 factorial, X menos A a la n más 1, y eso es simplemente la derivada de n más unésima en A entre n más 1 factorial por X menos A tiende a 0, entonces todo eso tiende a 0, y eso es igual a 0.
Eso es algo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Nada más que ya te lo hemos mencionado, que si es continua en A, entonces la derivada es acotada, ¿verdad? Pero es la misma cosa. O sea, esto converge a un número que existe, y si es acotada igual tiende a cero. ¿Ok? Más aún, quiero ver cuánto es el límite cuando x tiende a A del residuo entre x menos a la n. Eso es igual al límite cuando x tiende a A de esto entre n más 1 factorial, x menos a la n más 1, entre x menos a la n, y eso es igual al límite cuando x tiende a A de la n más unésima derivada en sí, n más 1 factorial, se cancelan todos los x menos a y solamente queda 1. Entonces esto es igual a la n más unésima derivada en a, n más 1 factorial, por 0, y eso es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el residuo es despreciable con respecto a x menos a la n. Es decir, cuando x tiende a A, el residuo entre x menos a la n tiende a 0. O sea que x menos a la n es mucho más grande que esto. Esa era la definición de O pequeña. O sea, esto era algo que era equivalente a O pequeña. Es decir, el residuo es O pequeña de x menos a la n. O x menos a la n por O de 1. Esto lo que quiere decir es que tan rápido tiende a 0. Es decir, cuando x tiende a A, pues x menos a tiende a 0. Pero si x está muy cerca de A, x menos a la n es mucho más pequeño. Entonces, a elevarlo a la n hace que tienda mucho más rápido a 0. Entonces, esto me dice que tan rápido tiende a 0 el residuo. ¿Ok? Lo anterior prueba el siguiente teorema. Y ya no sé qué número de teorema es. Creo que debería ser el teorema, o sea, la última clase fue eh, esta. El teorema de Taylor fue el último teorema que vimos. Teorema 5, entonces sigue teorema 6. Entonces, teorema 6. Este teorema se llama el desarrollo de Taylor. Con resto de Young. Y lo que dice lo siguiente, sea f de I en R, voy a pedir que sea n más 1 veces derivable en I. Lo único que le estoy pidiendo extra con respecto al teorema anterior, y sea a que pertenece a I, tal que la n más unésima derivada es continua en A. Esta es la única hipótesis extra que le estoy agregando. El teorema anterior de Taylor decía que simplemente f es n más 1 veces derivable en I y agarro un punto en A, ¿verdad? Aquí en este teorema le estoy pidiendo que sea continuo en A para que pueda aplicar esto que apliqué aquí.
Entonces, f de x es igual, f de x es igual a p sub n de x más x menos a la n o de 1 cuando x tiende a a. O lo que es lo mismo, o sea, simplemente escribí quién era el desarrollo de Taylor. Esa es la suma desde k igual 0 hasta n de f, la k décima derivada de la en a, entre k factorial, x menos a la k, más x menos a la n, o de 1, cuando x tiende a a. ¿Ok? Y esta es la forma más útil del teorema de Taylor cuando uno quiere, por ejemplo, calcular límites. Como el ejemplillo que hice al inicio, donde calculé un límite, es más fácil utilizarlo con esta notación. Es decir, no escribimos la fórmula explícita del resto como la n más una décima derivada ni nada, sino que la utilizamos de esta forma. Dos notas y nos vamos. Nota 1. Un desarrollo de este tipo se llama un desarrollo limitado de f alrededor de a. Entonces, cuando los libros mencionan desarrollos limitados, están hablando del desarrollo de Taylor con resto de Young. A veces se pide que f sea continuamente n más un veces derivable en todo el intervalo i. Es decir, que fn más 1 es continua en i. Para que lo anterior funcione, solamente necesitaba que la función fuera continua en a, pero en algunos libros piden que sea continua en todo el intervalo i. Eso tiene un nombre. A la clase de funciones, n veces derivable, con fn continua en i, se le llama Cn de i. Es decir, bueno, sí, simplemente lo voy a dejar ahí. Es decir, cuando yo digo que una función es de clase CNI, quiere decir que es n veces derivable y la última derivada es continua en este dominio. Entonces esa es la idea. Entonces muchas veces el teorema se pide que la función sea de clase Cn más 1 en el intervalo i, aunque en realidad solo se necesita que sea derivable en a. Nada más para poner un ejemplo, y yo sé que ya dije que no sigamos, pero para poner ejemplos, la exponencial, ya lo habíamos escrito, es 1 más x a la 2 entre 2 factorial, más x a la 3 entre 3 factorial, más x a la n entre n factorial, más x a la n o de 1, cuando x tiende a 0,
el logaritmo es igual a x menos x a la 2 entre 2 más x a la 3 entre 3 menos x a la 4 entre 4 más x a la 5 entre 5. No sé, por poner un ejemplo, más x a la 5 de 1. O sea, eso se puede hacer para cualquier n, pero solo por poner un ejemplo. 3 coseno de x es igual a 1 menos x a la 2 entre 2 factorial más x a la 4, a poner aquí cuando x tiende a 0, x a la 4 entre 4 factorial, más x a la 4 de 1. Pero también se puede hacer que eso es x a la 2 entre 2 factorial más x a la 4 entre 4 factorial más x a la 5 de 1. Por el hecho de que uno puede hacer voy a poner así, o por el hecho de que el coseno de nuevo de orden 5 es igual al de orden 4. Entonces, esa es la idea, de que uno puede hacer estos desarrollos limitados y utilizar esto para calcular límites. Entonces, bueno, la próxima vez vamos a ver varias cosas. Cómo se usan los desarrollos de ciertas funciones. Por ejemplo, cómo utilizo el de seno y el de coseno para calcular el de tangente. O cómo utilizo dos desarrollos para calcular el del producto de ellos, o una cosa así. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver la próxima vez y calcular límites con estas cosas. No sé si tienen alguna consulta.